¿Un peruano haría que los niños coman basura? En el comedor de una pequeña escuela primaria en Inglaterra, los problemas se habían vuelto el pan de cada día, o más bien, la basofia de cada día. La paciencia de los estudiantes finalmente se agotó. Un día, el murmullo de descontento se convirtió en un estruendo de protesta. Algunos niños se pusieron de pie, con sus bandejas en alto, gritando que ya no podían más. Otros, con una mueca de asco, declararon que la comida era peor que la basura y la arrojaron con dramatismo a los tachos. Los profesores y padres, superados por la situación y sin saber cómo apagar el fuego de la rebelión, decidieron tomar una medida desesperada para restaurar la paz. Llamaron a una señora de corazón grande y sazón legendaria, una tía de lejano Perú. El día que esa señora cruzó el umbral de la cocina del comedor, un grito de júbilo estalló entre los estudiantes. Era un sonido de pura alegría y alivio. ¿Pero quién era esta mujer y qué había hecho para ganarse esa ovación? ¿Y qué demonios había estado pasando en el comedor de esa escuela británica? Permítanme contarles la historia. Hola a todos, mi nombre es Emilia y vivo en un pueblito de Inglaterra. Y aunque nací rodeada de teiscones, mi corazón ahora late al ritmo de la marinera y mi paladar sueña con ají amarillo. Actualmente, estoy aprendiendo a cocinar comida peruana, y toda esta pasión se la debo a una mujer increíble, una tía peruana llamada Rosa. En Inglaterra, la cosa funciona así: hasta segundo de primaria, el almuerzo escolar es gratis, pero a partir de tercero, los padres tienen que empezar a pagar. En nuestra escuela, St. Giles, el cambio fue brutal. De un día para otro, pasamos de comer gratis a pagar por algo que, con toda honestidad, apenas calificaba como comida. Era un verdadero castigo, algo que ni al perro se le daría. La cocina británica, al menos en su versión escolar, parece tener una alergia crónica a los condimentos. La mayoría de los platos eran un desfile de insipidez, verduras simplemente hervidas hasta perder su alma, carnes asadas sin una pizca de sal. Además, sufrían de una bipolaridad culinaria terrible. O todo estaba sobrecocido hasta la desintegración o tan duro que podías usarlo como arma. En St. Judes vimos de todo: salchichas que parecían petrificadas, pasta tan blanda que se disolvía al mirarla, un supuesto arroz frito que sabía a cartón mojado y, por supuesto, el clásico pescado con papas fritas, donde el pescado era una suela de zapato grasienta y las papas, tristes y lánguidas. A la hora del almuerzo, bromeábamos con amargura. «Seguro que no quieren que comamos», decía mi amigo Liam, mientras pinchaba con desdén una salchicha. «Es un plan para que nos muramos de hambre y ahorren dinero». Como era de esperar, casi nadie comía ya en el comedor. La solución fue la lonchera. El número de niños que traían su propia comida de casa se disparó. Pero esto creó otro problema. Para los padres que trabajaban todo el día, tener que preparar un almuerzo cada mañana, cuando se suponía que la escuela debía proveerlo, era una carga enorme y frustrante. El descontento ya no era solo de los niños, los padres empezaron a organizarse. Las quejas se convirtieron en protestas formales. Finalmente, la dirección de la escuela, acorralada, cedió y publicó un anuncio buscando un nuevo proveedor para el comedor. Para sorpresa de todos, los que respondieron al llamado no fueron empresas británicas, sino una india y otra china. Los niños, hartos de la monotonía inglesa, nos emocionamos. Comida con sabor de verdad. Especias. Aventuras culinarias. El primer proveedor en llegar fue un chef de la India. El día de su debut, la expectativa era máxima. El comedor, usualmente medio vacío, estaba a reventar. Corrimos hacia allí, imaginando currys suaves y aromáticos. Sin embargo, al probar la comida, la realidad nos golpeó como una bocanada de fuego. El sabor era tan intenso, tan extrañamente especiado, que nos dejó a todos con los ojos llorosos. Yo, ingenuamente, había pensado que adaptarían las recetas a nuestros paladares infantiles, una versión india para principiantes. Pero no. El chef, un purista culinario, nos sirvió platos auténticos, con un nivel de picante que la mayoría de nosotros no podía soportar. Hubo niños que terminaron con dolor de estómago y corriendo al baño. Peor aún, a veces servían platos completamente vegetarianos, sin una pizca de carne, lo que para muchos de nosotros era una traición. Lentamente, el comedor volvió a vaciarse. La escuela se quejó formalmente sobre el picante y el desequilibrio nutricional, pero no hubo cambios. En menos de un mes, los chefs indios se marcharon, dejando tras de sí un recuerdo ardiente. El siguiente turno fue para los chefs chinos. La esperanza renació. Muchos de nosotros habíamos probado comida china en restaurantes y nos encantaba.
Pero, una vez más, nos enfrentamos a una versión extrema y decepcionante. Daba igual lo que cocinaran, todo, absolutamente todo, terminaba siendo un salteado de carne y verduras nadando en un mar de aceite. Nunca vimos una fruta fresca, una ensalada crujiente. El menú era una monotonía grasienta. Muchos niños no podían terminar sus platos y las bandejas volvían a vaciarse en los tachos de basura. Sin embargo, nadie se atrevía a quejarse con demasiada fuerza. No había más candidatos para el puesto, y si los chinos se iban, el comedor cerraría indefinidamente. Así que aguantamos, hasta que un día ocurrió el incidente que lo cambió todo. Ese día, mi amigo Liam estaba removiendo su plato de pollo agridulce con el tenedor cuando su rostro se contrajo en una mueca de horror. «Emilia, mira esto», susurró. En medio del arroz, había un trozo afilado de plástico azul. Llamamos a la señorita Evans, nuestra profesora, quien palideció al verlo. Juntos, marchamos hacia la cocina para exigir una explicación. Al entrar, la escena que nos recibió fue más espantosa que el trozo de plástico. La cocina era un caos. Trozos de carne cruda y verduras estaban esparcidos por las encimeras y el suelo, sin ninguna protección. Los cocineros, sin mascarillas ni gorros, gritaban entre ellos en mandarín, salpicando saliva por todas partes. Entonces vimos lo peor. Uno de ellos recogió con la mano un trozo de pollo que se había caído al suelo sucio y lo puso directamente en una bandeja. Los platos y utensilios simplemente los enjuagaban bajo un chorro de agua fría antes de volver a usarlos. La señorita Evans, horrorizada, inició una inspección improvisada. Abrió el refrigerador y un olor agrio la golpeó. Estaba abarrotado de ingredientes caducados y mal organizados. Cuando se lo señaló a uno de los chefs, este se encogió de hombros y respondió, sin pizca de remordimiento, que reutilizaban la comida pasada para ahorrar costos. La profesora explotó. Con una furia que nunca le habíamos visto, les dijo que era absolutamente inaceptable preparar comida para niños en condiciones tan deplorables y antihigiénicas. Los chefs chinos fueron despedidos esa misma tarde. Y así, volvimos a las loncheras. La carga sobre nuestros padres aumentó, y la dirección de la escuela estaba desesperada. Sin embargo, una mañana, durante la asamblea, el director hizo un anuncio que nos llenó de una mezcla de esperanza y temor. Habían encontrado un nuevo chef para el comedor. Cuando llegó la hora del almuerzo, un murmullo de emoción recorrió los pasillos. Al acercarnos al comedor, escuchamos gritos y aplausos. Corrí para ver qué pasaba y, al asomarme a la cocina, mi corazón dio un vuelco. Allí, con un delantal colorido y una sonrisa que iluminaba todo el lugar, estaba una persona que todos en el pueblo conocíamos y queríamos, la tía Rosa. Inmediatamente entendí los gritos de alegría de mis compañeros. La tía Rosa iba a cocinar para nosotros. La tía Rosa era una institución en nuestro pueblo. Había llegado de Perú hacía 10 años y había abierto el único restaurante peruano de la zona, el Rincón Criollo. Era un lugar mágico, siempre lleno de gente, risas y el aroma delicioso de su sazón. No había nadie en el pueblo que no conociera a la tía Rosa, no solo por su comida espectacular, sino por su inmenso corazón, especialmente con los niños. Cada día, con las sobras de su restaurante, preparaba sándwiches o pequeñas causas y se las regalaba a los niños de familias necesitadas. Y los días que el restaurante cerraba, se decía que daba clases gratuitas de lectura y escritura a los que más lo necesitaban. La tía Rosa se desvivía por ayudar a los niños en apuros. Aunque muchos elogiaban su bondad, también enfrentó críticas. Algunas personas se quejaban de que niños sucios se congregaban cerca de su restaurante, diciendo que daba mala imagen al negocio. Hubo incluso quejas formales de clientes que no querían comer en un lugar frecuentado por los pobres. Pero ella nunca se rindió. Gracias a su esfuerzo y al cariño que les daba, muchos de esos niños encontraron trabajos y ayudaron a revitalizar nuestra comunidad. Su buena reputación finalmente floreció. Personas que oyeron su historia comenzaron a ofrecerse como voluntarios para ayudarla, y su movimiento de bondad creció. En Inglaterra, muchas escuelas tienen clubes después de clase, como guarderías, pero la nuestra no tenía esa facilidad. Así que la tía Rosa, con un pequeño presupuesto municipal y la ayuda de los vecinos, construyó un pequeño local cerca de su restaurante para nosotros. Era un refugio para los niños cuyos padres trabajaban hasta tarde. Allí hacíamos las tareas, leíamos o simplemente jugábamos, cuidados por ella y los voluntarios. Incluso aquellos que antes la criticaban se convirtieron en sus más grandes admiradores y clientes habituales. La noticia de su labor llegó a oídos de la escuela y de los padres. Fue entonces cuando surgió la idea,
¿Y si la tía Rosa se hiciera cargo del comedor? La principal preocupación era que, con su restaurante y sus actividades comunitarias, no tendría tiempo. Así que la escuela le hizo una propuesta modesta, que cocinara para nosotros solo 2 veces por semana. Cuando le explicaron la situación, la tía Rosa frunció el ceño con tristeza. Dijo que no podía quedarse de brazos cruzados sabiendo que los niños no comían bien y que los padres estaban sobrecargados. Será duro, admitió, combinar el restaurante con los almuerzos. Pero con cariño y la ayuda de la gente del pueblo, encontraremos la manera. Y aceptó el reto. Su decisión movilizó a la comunidad. Muchos padres se ofrecieron como voluntarios para ayudarla a preparar los ingredientes y a limpiar después. Cuando los profesores fueron a agradecerle, ella les sonrió con humildad. En todos los años que llevo viviendo aquí, esta es la primera vez que siento una conexión tan fuerte con mis vecinos, les dijo. Aquí la gente es muy reservada, no les gusta molestar ni meterse en la vida de los demás. Pero ver a todos unirse por el bien de los chibolos, eso me llena el corazón de alegría. En otros países, ayudarse mutuamente puede ser normal, pero en mi pueblo, era algo nunca antes visto. La bondad de la tía Rosa era contagiosa. Y así, con la colaboración de todos, la tía Rosa comenzó su misión en nuestra cocina. La expectación por su primer almuerzo era eléctrica. El día llegó, y corrimos al comedor como si fuera Navidad. El menú, un espectacular arroz con pollo y papa a la huancaína. El arroz, de un verde vibrante por el culantro, estaba perfectamente graneado, el pollo, tierno y jugoso, y la salsa huancaína, cremosa y con el punto justo de ají amarillo, era una maravilla. Fue un éxito rotundo. Los platos quedaron limpios. Era uno de los platos estrella de su restaurante, y tenerlo en el comedor de la escuela se sentía como un lujo increíble. Los días siguientes fueron un festival de sabores peruanos. Nos sirvió lomo saltado, con la carne jugosa, las papas fritas mezcladas con el arroz y ese saborcito ahumado del wok. Nos deleitó con ají de gallina, tan cremoso y reconfortante. Y nos sorprendió con una causa limeña, un plato que nunca habíamos visto, con sus capas coloridas de papa prensada y relleno de pollo. Era arte en un plato. Mis amigos estaban maravillados. Emilia, esto es increíble, decían con la boca llena. Pero lo más sorprendente fue su versión del curry. A diferencia del curry indio que nos había traumatizado, el de la tía Rosa era un estofado suave, lleno de trozos de pollo y verduras, acompañado de una milanesa de pollo crujiente. No picaba, era delicioso y reconfortante. Muchos repetimos plato. Luego vino un plato llamado arroz con pollo deshilachado sobre una cama de arroz blanco. Era la primera vez que veía algo así. Se convirtió en uno de mis favoritos. Era tan bueno que convencí a mis padres para que fuéramos al restaurante a pedirlo. A ellos también les encantó. Pero la tía Rosa no solo se preocupaba por el sabor. Sus platos siempre incluían verduras frescas y ensaladas, un equilibrio nutricional perfecto. Y para los que se quedaban con hambre, preparaba pequeñas butifarras o empanadas como snack. Lo mejor de todo era sentir el calor de hogar en cada bocado, ese sazón que solo el cariño puede dar. Era una pena que solo pudiéramos disfrutar de su comida 2 veces por semana. Esos días, el comedor estaba lleno a reventar. Y lo más maravilloso fue algo que ella implementó, un sistema donde cuantos más niños comieran juntos en una misma mesa, mayor era el descuento. De repente, los niños que siempre comían solos empezaron a ser invitados a las mesas. Se formaron nuevos grupos de amigos. Incluso los más tímidos se animaban a hablar con otros para comer juntos. En nuestra cultura tan individualista, comer solo era lo normal. Pero ahora, si veíamos a alguien solo, le decíamos, oye, ven a sentarte con nosotros. La hora del almuerzo se convirtió en el momento más alegre y ruidoso del día. Descubrimos el placer de comer mientras conversábamos y reíamos con amigos. El ambiente en la escuela cambió por completo. Era más fácil hacer amigos, y los niños empezaron a ayudarse más entre sí, a pasar más tiempo juntos. El cariño de la tía Rosa no solo nos había llenado el estómago, nos había unido como comunidad. Y entonces, en la ceremonia de graduación, se reveló un secreto aún más conmovedor. Tomás, el encargado del discurso de despedida, se paró en el estrado y confesó algo que nos dejó a todos boquiabiertos. Durante todo ese tiempo, él había estado comiendo los almuerzos de la tía Rosa sin pagar. Contó que sus padres habían muerto en un accidente cuando era pequeño y que vivía con su abuela en condiciones muy precarias. Hubo muchos días en los que Tomás pasaba hambre porque no podía permitirse el almuerzo.
la tía Rosa se había dado cuenta y, un día, lo llevó aparte. Caserito, le dijo con dulzura, no te preocupes por el dinero. Tú solo ven y come, ¿sí? Un niño con la barriga vacía no puede aprender. Incluso los días que no había almuerzo escolar, ella le guardaba un tupper con comida. Ella me dijo que yo era como un segundo hijo, continuó Tomás con la voz entrecortada, y que su mayor pago sería verme crecer fuerte y feliz. Para devolverle la confianza y el amor inmenso que me dio. Me esforcé en mis estudios. No olvidaré nunca el cariño de la tía Rosa. Y prometo que en el futuro seré un gran hombre que ayudará a personas en dificultades, como ella me ayudó a mí. En la sala, no había un solo ojo seco. Los padres se pusieron de pie y estallaron en un aplauso atronador, mezclado con vítores para la tía Rosa. Ella, sentada en una de las filas de atrás, lloraba en silencio, inclinándose una y otra vez en señal de agradecimiento. Ahora, la tía Rosa cocina todos los días en la cocina de nuestra escuela. Su restaurante solo abre los fines de semana, y también lo ha convertido en una escuela de cocina. Yo soy una de sus alumnas. A través de sus almuerzos, descubrí la magia de la comida peruana, y ahora mi sueño es convertirme en chef. Planeo estudiar cocina, viajar a Perú para aprender todos sus secretos y luego volver a mi pueblo para, como la tía Rosa, hacer felices a los niños con mi sazón. Ese es mi sueño. Muchas gracias por escuchar mi historia. ¿Qué les pareció? Como ven, la calidez de un peruano y la delicia de su comida pueden hacer feliz a gente de cualquier parte del mundo. Esa voluntad de preocuparse por los demás es un valor universal, una cualidad de la que deberíamos estar orgullosos. Ojalá todos podamos seguir compartiendo esa calidez humana, ese cariño que alimenta el alma tanto como el cuerpo. Espero con ansias leer sus comentarios y saber qué piensan de esta historia.